Bueno, calculo que Dale, dale, dale. un poco viene de la mano de estos dos artículos que nos mandaste con respecto a lo que es el encierro, ¿no? Que calculo que lo mandaste para llamarnos un poco a la reflexión, No me acuerdo qué artículo les mandé. lo del Homo Bunker. Ah, los del fin de semana, sí, sí. El de No, lo que me pasó pandemia. el fin de semana, sí, para reflexionar, no era de la clase nuestra. Era No, como no, que, no, yo sé que no era parte de la clase. no, estuve leyendo, la verdad, repartí artículos ese domingo para todos lados, a muchos cursos. Y dije, pobres, y a mis chicas de de política no les mandé nada. Dijo, bueno, les voy a mandar algunas cosas que leí, por lo menos porque las sentí como que las abandoné, sin decírselo. Sí. Bueno, y hoy también, y también leía, vengo haciendo como un seguimiento de varias cosas que van pasando y hoy justo salió una nota de de, de que hay mucha gente, después de de atravesar la enfermedad, este, tiene problemas tanto neurológicos como psiquiátricos. Y creo que algo que vengo notando, que quizás se le sume a esto, es el temor. El temor a contagiarse es tremendo. Y eso me Claro. parece que pega mucho. Y llega a veces a hacer cosas que uno dice, bueno, pero por qué haces esto? ¿Qué es lo que te infunde ese miedo? Pero bueno, eso es algo, después de leer las dos notas que mandaste y eso que vengo viendo y lo que leí hoy, solo reflexioné un poquito más sobre eso. O Sí, sea, las notas le di eran más disparadas. fundamento a lo que ya venía pensando. El temor a veces es un arma, es un instrumento importante de gobierno, digamos. Claramente le impone al gobierno, porque esto de tirarte todos los días las muertes, las cosas, todo eso es solo acá. Mirá que yo me fui a Estados Unidos 2 meses y en 2 meses no escuchaba nada del COVID, o sea. Claro, claro, pero ni bien ni mal. Ojo, tal vez hay que llamarle la atención. Tal vez tampoco sea bueno que no se diga nada, porque entonces no te están cuidando de alguna manera. Si no te dicen nada, te enfermas, te morís y ya está. No sé si nada, pero no al nivel de acá, de que, no sé, se lo llevan al extremo al miedo. Yo creo que hay una imposición de miedo. Claro, bueno, sí, no sé si verlo como negativo, porque si no tenés miedo, también pasa eso de que si no tenés miedo, salís y te contagiás. Entonces finalmente termina siendo es mejor tener miedo para no contagiarse que pensar no, no me va a pasar nada, o como decía el presidente de Brasil, es una gripeciña, y entonces te terminas contagiando y muriendo. Pero yo no sé si tanto miedo porque te quedan secuelas. O sea, yo creo que es más un tema psicológico de trasfondo que tiene que no es un susto y ya está. Claro, bueno, igualmente ahí tiene que ver ya no tanto con un gobierno, sino con el control de la información que no está controlado por alguien. El flujo de información va y viene, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil controlar lo que se diga. De hecho, lo que recibe cada uno es muy difícil de controlar. Ya ni siquiera pasa tanto por el gobierno, hay gente que puede no enterarse de nada, no escuchar nada, y gente que está informada, bah, no sé si la palabra es informada, que está pendiente del tema todo el tiempo y está como sobrecargada en un solo tema, y entonces como lo perciba. Por ejemplo, vos decís esto de que el miedo, yo no siento que estén todo el tiempo diciendo, pero también tiene que ver con que tampoco estoy todo el día conectado escuchando las noticias. Entonces, me entero poco. Igual lo de Homo Bunker no era referente puntualmente a la pandemia en sí, sino que el efecto de la pandemia para el autor generaría una conducta que ya venía insinuándose, pero que se potencia, digamos. Que viene dada de la mano de, digamos, el flujo de la comunicación, de la accesibilidad a bienes y servicios, sin salir, sin tener que moverte. Entonces eso va resguardando a cada uno más
Hoy el teletrabajo no es algo que es propio para, no sé, los analistas de sistemas. Muchas cosas se pueden hacer, o mucho, ya cada vez más, sin, si los servicios llegan, sin moverse donde uno está. Por supuesto que hay algo funcionando, invisible, pero que está funcionando, ¿no? La recolección de residuos, la llegada de los alimentos a los lugares donde tienen que llegar, algo está funcionando, ¿no? Si no salís tipo caníbal a comer lo primero que encontrás, digamos, detrás de esa quietud de quedarse uno, hay una especie de máquina funcionando silenciosa, pero hay que advertir que está funcionando. Este, mm. El otro texto, que era ¿Qué será el capitalismo? Yo en realidad lo seleccioné porque había un párrafo que me interesaba que hablaba de Marx y de Hegel, que lo tomé para los alumnos de la materia de mañana. Pero les mandé la nota entera, y entonces después se las mandé a ustedes también. Ya no me acuerdo qué era. Ah, eran reflexiones sobre qué iba a pasar después con el capitalismo después de la pandemia. Y como que tiraba preguntas más que respuestas. Estaba buena esa nota. Va, me pareció interesante. Es que la realidad es que estamos todos preguntándonos cosas, me parece. Y las preguntas son los mejores disparadores. O sea, me No, parece que es lógico. lo que va a pasar con las... De hecho, mi reflexión va por ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con todos los sistemas en general? No solo con el capitalismo. No, pero ¿qué otros sistemas hay? O sea, no Ese- no todos los países tienen capitalismo. Hoy me parece que cada país tiene un replanteo. Si pero no, la economía de subsistencia cada vez existe menos, salvo China, India, no sé. En general, la mayor parte de la población vive en centros urbanos. Ya no es como antes. El capitalismo como sistema económico de producción en excedente es total prácticamente. ¿Dónde no hay capitalismo? ¿Me entendés la pregunta? ujú. Nadie. Hay, por supuesto, gente que mucha, no poca, mucha, pero en comparación con la población mundial sí es poca, que vive de la autosubsistencia. Pero ¿cuánta? ¿Entendés? O sea, no. Si no hay capitalismo, lo que hay es sistemas de producción precapitalistas, digamos, de sometimiento, esclavitud, servidumbre, que son funcionales a un sistema más global de producción en excedente. No es que un esclavo está a tu servicio, sino que está al servicio de la producción. Pero no deja de ser capitalismo. Por ejemplo, el mitayo, que va a la mita a extraer oro, también es producción capitalista. Es un sistema mercantilista que tiende a la acumulación. Entonces, ¿no? Ay, no sé por qué, si es mi computadora, pero te escucho como con un eco. A ver, silencien los dos micrófonos. ¿Cómo me escuchan ahí? Ahí está. Este, no sé por capitalismo qué pensás que es capitalismo, pero yo pienso en eso, económicamente hablo. Nadie al micrófono. No se está escuchando Creo nada. que todos los gobiernos en sí están sufriendo cuestionamientos de sus poblaciones. Desde Argentina hasta Estados Unidos, hasta Alemania, Rusia, Cuba, Venezuela, todos están sufriendo algún tipo de cuestionamiento. Yo creo que hace 20 o no 20, porque 20 años en las hambrunas de hace 25 años, de los 90 años de Cuba, sufrieron represiones, pero no tuvieron los levantamientos que están teniendo en el día de hoy. Eh, Hace 10 años atrás, Rusia no hubiera tenido manifestaciones a favor de un opositor. Me parece que todos
en todos lados, incluso Estados Unidos. Estados Unidos hoy está vacunando gratis. Hace 2 años no daba nada gratis en materia de salud de Estados Unidos. Creo que todos están teniendo algún tipo de replanteamiento de algún tipo de política estructural. Eso es lo que yo veo. Pero bueno, qué sé yo. Quizás me equivoco. Siempre me equivoco. No, eso está bien. Todos los estados, hay una exigencia a los gobiernos, pero eso no modifica, digamos, el modo de producción. A eso yo me refiero. Es más, eso va en la dirección de mantener los mismos modelos de producción. Nadie está pidiendo el fin del capitalismo, el fin de las clases sociales o la igualdad. ¿Entendés? Ni en Colombia, ni en países de África del Norte, ni en Palestina, que hubo guerra, hay, ni en Estados Unidos, nadie está pidiendo salir del capitalismo, ni en Rusia. Lo que piden es mayor intervención de los gobiernos en la brecha de la desigualdad. Te diría que piden más peronismo. ¿Entendés lo que digo? El peronismo es desigualdad. Bueno, entonces piden mayor intervención de los gobiernos para generar mayor igualdad en la distribución de la riqueza, más allá del Ah, peronismo. bueno. Este, pero nadie está pidiendo salir del capitalismo. No sé, no lo veo. No tendríamos después de 70 años la desigualdad que tenemos. ¿Cómo? Si no, no tendríamos después de 70 años la desigualdad que tenemos. ¿Eso de qué estás hablando? De Argentina. No, pero bueno, a ver, el sistema capitalista es un sistema desigual. Pero me estás ¿De qué hablando decís del vos? capitalismo o del peronismo. No, pero de las dos cosas. El país, los países después de las revoluciones, digamos, de la modernidad, de 1650 en adelante, se van transformando poco a poco con las migraciones campo-ciudad y con las producciones en excedente en países de producción capitalista. No hay más economía de autosubsistencia. Entonces, la desigualdad es inherente al funcionamiento del sistema. El último gran intento por reformar esto son las revoluciones marxistas que terminan con la Segunda Guerra Mundial. Fin. Y después lo que hay son intentos, digamos, de poblaciones organizadas de reclamar a los gobiernos mejor distribución en cuanto ni siquiera un cuestionamiento de la apropiación exorbitante de ganancias, sino un cuestionamiento en cuanto al monto del salario. Pero más que eso, no, ya eso ni siquiera es revolucionario. Y ningún país, en ninguna sociedad, salvo, por ejemplo, mira, lo más parecido a querer salir del capitalismo sería el modelo de Chiapas, que no prosperó, pero ahí tenés, por ejemplo, un intento, si querés, de economía colectiva, o los kibutzim en Israel, que eran como intentos de economías colectivistas, eh, o Cuba, por ejemplo, más parecido, pero Rusia ya directamente no. Pero después, eh, China, no sé, bueno, no sé cómo, no sé qué tipo de relaciones hay hacia el interior. El país es una potencia productora, digamos, y totalmente integrada, ¿no? Y de hecho redujo la pobreza un montón los últimos 20 años China, 25. Pero digamos, no va a desaparecer la pobreza del mundo. De hecho, eh, más capitalismo es más pobreza, vamos a decirlo. Hay más producción de bienes, pero peor es la distribución. Bueno, la pandemia incluso lo único que hizo fue acelerar esta mala distribución de la riqueza. Lo estamos incluso viviendo acá, pero no solo acá. Los informes del Banco Mundial, hasta del FMI, dicen que este, promueven, digamos, que haya mayor intervención para bajar los niveles de mala distribución de la riqueza que van a afectar finalmente al comercio.
No sé si lo leen, pero eso sale todo el tiempo. Bueno, no sé cómo llegué hasta acá, pero por lo menos los artículos que les mandé les mandan a reflexionar, está bueno. Eso sí. Ya sé, por Homo Bunker. Sí, lo que pasa es que hay muchas teorías de Homo. Y hay, por ejemplo, había una que no sé si la cita en el texto, que es de uno que se llama Harari, que escribe Homo Deus. No sé si lo sintieron o lo escucharon hablar, que es como el hombre que pasa de Homo sapiens al hombre que quiere parecerse a Dios, ¿no? Es otra teoría. Hay muchos tipos de teorías de Homo. Y después está este Byung-Chul Han, que habla de la autoexplotación humana. No sé si le pone un nombre, pero también es Homo algo. Que, digamos, en la economía el capitalismo mundial, el hombre es su propio, digamos, explotador, lo que sería la uberización de la economía. Ese lo dice este filósofo. ¿Nunca leyeron Byung-Chul Han? Es bueno también. A veces se repite un poco, pero es interesante, tiene algunos conceptos muy interesantes. Eh, bueno, el que nos toca hoy es uno que cambió la perspectiva de cómo pensar las sociedades. No sé qué leyeron de Foucault, si leyeron algo o nada, o si ya tuvieron algunas clases, alguna introducción a este tipo de pensamiento, lo que sería el pensamiento biopolítico. ¿Ya les tocó leer algo? A ver qué leyeron. Sobre cómo las sociedades pueden ser direccionadas a través de la medicina, además de cómo puede el poder también es reticular, ¿El poder cómo? de que el poder es reticular, ¿A qué llamas reticular? ¿Qué es reticular? de cómo está construido la construcción del poder. ¿Y qué textos leyeron? ¿Vos, Camila, leíste alguno? Sí, leí de las formas de poder de Foucault, de la dominación, no me acuerdo muy bien cómo era, pero era toda esta composición de las cárceles, de las formas de imponer el poder, de las formas de dominación política. Bueno, miren, este es un pensador que, digamos, reconfigura de alguna manera la teoría política sin ser un teórico político. De hecho, cuando yo estudié no había muchos enfoques, digamos, en las materias que tuviesen este marco teórico. No, muchas no, ninguna. Eran más bien todas cátedras que si no eran tipo liberales eran marxistas y como que el debate estaba centrado en esa disyuntiva, que era la disyuntiva, digamos, de los siglos XIX y XX. Y cuando aparece el pensador que escribe su obra entre 1960 y 1983 hasta que muere, eh, bueno, va a revolucionar un poco la forma de abordaje de la investigación social, del rol de las ciencias y de la construcción de lo que serían el ejercicio del poder y las verdades y el saber. Eh, el texto que les dejé por el que tenían que empezar, que no sé si lo pudieron chusmear, es como un resumen de todo, no de todo, de una parte del todo, porque Foucault trabaja temas de psicoanálisis, trabaja temas de psicología puntualmente, eh, se ocupa mucho de la hermenéutica del sujeto, la construcción de los sujetos, y después se ocupa, que es lo que nos importa a nosotros, del ejercicio de poder y de las construcciones liberales de los siglos XVII, XVIII, XIX, lo que sería el liberalismo
Eh, y bueno, pues sería el neoliberalismo, pero él ya en esa época ya no fallece, pero digamos, escribe en ese momento, ¿no? En el que está resurgiendo como neoliberalismo. Y la obra este, está en permanente expansión porque durante los últimos 10 años se editaron todos sus cursos eh, con formato de cursos. Entonces, todos los libros sobre los que escribió, que son sus investigaciones, ahora están acompañadas de los cursos que daba en el mismo momento en que hacía esas investigaciones. Entonces, por ejemplo, uno puede leer Vigilar y Castigar, pero tiene el curso de teorías de la pena, eh, en donde hoy podemos leer la explicación de lo que está investigando en ese momento, que lo daban cursos en la facultad para sus alumnos, porque él daba clases 3, 4 meses e investigaba el resto del año. Era como dividía la mitad de año en dos. Entonces tenía como una especie de obligación de dar clases respecto de lo que investigaba. Y todos esos cursos, que son como 17.000 horas de clases, se fueron publicando. Y todavía, no sé si quedan algunas obras por publicar, o creo que ya no, pero las últimas son muy recientes. Así como que hay muchos años más para seguir leyendo al autor. Y muchas cosas de las que yo leía al principio, en el 2000, 2001, 2002, cuando empecé a estudiar, no existía ninguno de los cursos, me resultaba muy difícil comprenderlo, porque no es lo mismo una explicación a un curso de alumnos y alumnas que un libro, digamos, compacto, en donde a veces los conceptos son más difíciles de abordar. Aún así, el autor es interesante porque no trabaja desde grandes conceptos abstractos tratándolos de aplicar a la realidad en casos concretos, sino que su metodología de abordaje es inversa. Intenta ver en pequeños hechos o actos puntuales, digamos, manifestaciones de procesos más complejos. Entonces es por eso que empieza sus investigaciones, sus cursos con momentos puntuales, casos particulares que le llaman la atención y que a partir de ahí puede describir un comportamiento más grande. Pero en ningún modo está tratando el autor de hacer una gran teoría abstracta, al estilo hegeliano, por ejemplo, o al estilo marxista, o al estilo schmittiano que estuvimos leyendo. No te tira nunca una máxima. Digamos, el paradigma contrario sería Platón, que te dice, bueno, el mundo de las ideas está allá arriba, es así, todo esto es una copia. Y tenemos que ver cómo es la copia de cada cosa de lo que sería perfecto allá arriba, ¿no? Serían las ideas. Nunca va a ser algo así, sino que trabaja, digamos, más solapadamente y como lo va a llamar, genealógicamente. ¿Qué sería genealógicamente? Va rastreando cómo se van formando los procesos de construcciones de poder, verdad, discriminaciones, ¿correcto? Y lo toma a partir de hechos puntuales. El texto que yo les dejé para empezar es de un curso que da en el año 1976, que se llama Defender la Sociedad, en donde lo que puntualmente le llama la atención son las revoluciones, digamos, de los, 60, de los años 60, de lo que en ese momento llaman las minorías, que reivindican otro tipo, digamos, derechos, vamos a llamarlos así, eh, que no van por la lógica capital-trabajo. Otro tipo de reivindicaciones que atraviesan de alguna manera la lucha central en la que está enfocada todo el campo de la política y les diría la ciencia política. Eh, de hecho, Foucault va a estar afiliado al Partido Comunista y después va a renunciar al Partido Comunista, porque bueno, no encajaba. Este,
Hay un texto en Argentina hay dos autores que lo trabajan re bien. Uno se llama Edgardo Castro y la otra se llama Esther Díaz. Son, digamos, dos pensadores argentinos que, digamos, recepcionaron a Foucault acá. Eh, de Edgardo Castro hay un diccionario que se llama Diccionario Foucault, que es como conceptos aislados, pero que toma cada uno y lo explica. Pero tiene obra que se llama, la voy a poner en la cámara, ahí, que se llama Introducción a Foucault, que es un texto relativamente nuevo porque es del año 2014, este textito, y recopila también los cursos y organiza el texto, que es muy cortito, si lo ven, en los cuatro ejes temáticos que Foucault trabajó en su vida, de los cuales nos interesa uno de los cuatro a nosotros aquí, que sería, miren, eh, el punto 3 que sería, pues, el tercer capítulo sería la sociedad de normalización, es un concepto muy Foucault, la normalización, de lo intolerable a la gubernamentalidad, donde aborda en este textito, pero lo que nos interesa a nosotros, porque lo que hace Foucault, aborda el giro del pensamiento de Foucault hacia las cuestiones que tienen que ver con, escuchen ahora, biopoder, biopoder, esa palabrita es muy importante, es decir, hacia las prácticas sociales disciplinarias, que es lo que me intentaste decir recién Camila, pero no me lo dijiste, pero es esto, las prácticas disciplinarias y biopolíticas del gobierno de los hombres. ¿Qué significa gobierno de los hombres? Que, bueno, él observa que a partir de cierto momento en la historia de la humanidad, los gobiernos se empiezan a ocupar lenta y progresivamente de la administración de la vida de las personas. ¿Mm? Eh, Así como el modo en que Foucault piensa la política moderna, que es lo que nos interesa a nosotros en teoría política, a partir de la relación entre el Estado, el mercado y la empresa en el liberalismo y el neoliberalismo. Y acá entran los capítulos que tienen que ver con sus investigaciones, que son vigilar y castigar, la voluntad de saber, y todos los cursos que da entre el 70 y el 79, porque dio cursos antes y dio cursos después, pero este periodo es el que dedica a estos temas que tienen que ver con la normalización de conductas, el disciplinamiento de los cuerpos, y lo que llama la gubernamentalidad, que no es ni más ni menos que el gobierno o la gobernanza, digamos, de los cuerpos, que es un tema que no lo trabajamos así y por eso el pensamiento es un pensamiento radical, porque nunca van a escuchar a un marxista hablar en estos términos, menos un liberal. Este, y bueno, Foucault tiene una concepción de lo que entendemos por ciencia totalmente distinta a lo que nosotros aprendemos en la facultad. Toda la metodología de enseñanza de la facultad, digamos, la rechazaría, incluidos los exámenes, la forma de aprender, de repetir, de las cosas que los profesores preguntan, la de las disposiciones y las conductas. Para él todos son técnicas de alguna forma, sometimiento, que se llama polimorfas, porque tienen muchas formas distintas, pero todas estas técnicas en su conjunto terminan generando una especie de cuadrilla de relaciones de dominación. Y esto es independientemente de cualquier tipo de ideología. Creo que hasta cuando hablaba de capitalismo lo decía en este sentido. No hay en esta explicación, cuando uno habla del capitalismo, ideología ni marxista, ni liberal, ni peronista, sino una cuadrilla de relaciones de sometimientos, pase lo que pase. Bueno, les digo un dato más. ¿Me están siguiendo lo que estoy explicando? Es difícil introducirlo porque es distinto a todo lo que vieron hasta ahora. Sí. Muy Igual bueno. Sí, sí, decime.
No entiendo qué rechazaría de la enseñanza, o sea, estar en esta cuadrilla de dominación, porque él también hablaba como de una reeducación de los marginales, o de... Me gusta porque, Camila, me gusta porque lo tenés como en una nebulosa, pero que estás bien, digamos. Todo eso es lo que tenés como que está ahí, viste, dando vuelta, como, digamos, de alguna manera, la palabra no sería afianzar porque sería como hablar mal de Foucault, sino sería eh, develar de alguna manera, ordenar, esa sería la palabra, ordenar eso que está ahí, de qué está hablando cuando está hablando de esto. Bueno, miren, hay que ir de a poco. Yo pienso que con el correr de este curso, el que viene, esta clase, la que viene, la otra, debería quedar más o menos claro todo esto. Pero, digamos, la duda está bien, ¿eh? Porque va por ahí. Eh, esperen, esperen que estoy tomando té y me voy a hacer otro. Me preparé, espérenme un segundo. Eh, no, les iba a decir de que dónde nació. Nació en el año 1926 en Francia. A partir de cierto momento en su vida se hizo muy famoso. Se ve que todo, Foucault fue como la aparición de Heidegger. Lo que pasa es que Heidegger después estuvo como atravesado por el nazismo y quedó un poco opacado, ¿no? Pero el pensamiento hasta Foucault estaba gobernado por el marxismo que venía de la mano de Hegel. ¿Cómo explicarlo? O hablábamos del derecho kantiano, kelseniano, por un lado, durkheimiano, del formalismo del derecho, las instituciones, el Estado visto desde arriba, o hablamos del marxismo en términos de lucha de clases. Pero cuando apareció Heidegger en la época de los fascismos y del nazismo, empezó a hablar de otra cosa. Claramente hablaba de otra cosa. Empezó a hablar de destrucción, Heidegger. Que después uno que se llama Derrida, que es contemporáneo a Foucault, lo transformó en deconstrucción. Y si bien Foucault rivaliza con Derrida, hay algo de la deconstrucción. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá con este autor que innova en este pensamiento que se llama pensamiento biopolítico? Una especie de deconstrucción, que no es lo mismo que destruir ni romper. Deconstrucción significa ir sacándole capas a estas formas que tenemos de pensar para entender cómo se fue conformando este sistema de pensamiento que anida en cada una de nosotras y nosotros para advertir que en realidad no es algo natural, sino que es una construcción que se fue desarrollando con el tiempo y que si la deconstruimos poco a poco hacia atrás, vamos a entender, vamos a decir genealógicamente, cómo se dio, cómo se formó y cómo podría, no sé si cómo podría haber sido de otra manera, pero cómo sí podemos decir, todo esto puede no ser verdad, las cosas tienen verosimilitud, hay discursos que él llama de veridicción, pero no precisamente que tenemos que decir son verdades. Él va a decir las verdades son construcciones. Hay una fuerte influencia también en el pensamiento de Foucault de Nietzsche, que no lo mencionamos, pero deberíamos mencionarlo, que es un autor que es muy difícil de clasificar también. Nietzsche, no sé si lo conocen, Friedrich Nietzsche, que escribe su obra entre fuerte, digamos, entre 1870 y 60 y 70, pues, o 1870, después en 1890 termina internado en un manicomio. Foucault en su vida también tiene varios intentos de suicidio. Este, era homosexual, hay que decirlo porque este fue un gran tema muy importante en su vida, porque además la homosexualidad en su época era vista como una enfermedad. Y también trabaja en el campo de cómo deconstruir esos discursos que asocian el homosexual a un enfermo o el que no trabaja en vago, ¿entienden? Eh, o cómo naturalmente pensamos que por un formalismo jurídico, quien tiene un título tiene por poseer un poder. Foucault va a ser uno de los que va a decir, el poder no es algo que se tenga, el poder no se posee, el poder no es una cosa que podemos tener y que podemos traspasar de uno a otro como si fuese una espada que tira rayos, ¿no? Eh,
Y todo eso es lo que va a hacer a lo largo de su vida en los diferentes dominios. Eh, a partir de cierto momento en su vida empieza a viajar un montón. Y cuando empieza a viajar un montón es interesante porque va a un montón de países de tercer mundo, lo que nosotros llamamos tercer mundo, y ahí descubre un montón de formas de pensar distintas a las que nosotros estamos, a los que están acostumbrados en los países europeos. Viaja a Brasil, viaja a Túnez, bueno, después va a Estados Unidos varias veces, y ahí que se encuentra con gente que tiene diferentes formas de pensar porque tiene diferentes orígenes, diferentes formaciones y descubre idiosincrasias locales, que viaja a Irán, ahí tiene todo un evento con Irán porque apoya una revolución islámica que después fue un terror, pero él creía ver ahí algo nuevo porque estaba cansado de lo mismo de siempre, no soporta el marxismo, no soporta el psicoanálisis, tampoco soporta el liberalismo, pero no es que no soporta el marxismo y lo rechaza. Por supuesto que va a ser muy... El marxismo en la época era como lo cool. No ser marxista estaba mal visto. Y él rechaza el marxismo, pero no lo rechaza por, por, porque no lo considera una teoría válida, capaz de explicar un montón de cosas. Lo rechaza porque tiene las mismas pretensiones que cualquier ciencia. Tiene pretensiones de dogmatismo y de verdad. Y él no aguanta nada que sea dogmático. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Que te digan esto es así porque sí. Y a partir de esta teoría que te dice que las cosas tienen que ser de esta forma, se deducen todos los comportamientos. Eso no lo va a tolerar. Eh, bueno, eh, fallece en el año 1984. En su vida conoció autores interesantísimos como Gilles Deleuze, no sé si lo conocen a Gilles Deleuze de nombre, riquísimo. Después de que estudió, tiene una declaración que es súper importante, que dice, eh, en 1948, cuando se licencia de filósofo, es psicólogo, es filósofo, es todo. Eh, que dice, después de que después de que se recibe de filósofo, tiene una crisis personal, intenta un suicidio, no sé, siempre fracasa con los suicidios, dos, tres. Y dice, Nietzsche, Blanchot y Bataille son los autores que me permitieron liberarme de quienes dominaron mi formación universitaria a comienzos de 1950, Hegel y la fenomenología. Es decir, se sentía atrapado en el pensamiento hegeliano, que era un pensamiento dialéctico que tenía una sola verdad. Digamos, en ese sentido, Hegel y Marx son muy parecidos. La verdad es una, es la historia de la lucha de clases para Marx, que viene de Hegel, y no había otra forma de salirse de esa trampa. Es lo que llamamos el fatalismo de la historia. Hagamos lo que hagamos, el destino es el mismo. Y cuando lee a Blanchot, a Bataille y a Nietzsche, se libera de ese pensamiento que lo había aprisionado durante todos sus años de estudio. Ustedes no estudian hoy como se estudiaba en esa época. No había un profesor que dudase de lo que dijera, o un alumno que cuestionara a los docentes, o algún tipo de actitud de estas que charlemos. No existe esto de charlemos. Es repita y se terminó. Entonces había mucho sometimiento. Y fíjense que encima él era tratado como un enfermo por una orientación, digamos, o un gusto de género, ¿no? Eh, bueno, lo lleva a cuestionar y piensen que dentro del mundo que vivía, no importa qué ideología, el mundo era un mundo patriarcal o machista. El machismo está en el marxismo, está en el peronismo, está en los populismos de cualquier signo, está en el liberalismo, ¿entienden, no? Y entonces eso lo vive como una opresión constante sobre su condición. Bueno, sigo, ¿no? Lo que les dejé entonces sería eh, tres clases, no sé si van a ser capaces, de este que se llama Defender la Sociedad. Esto ya es lo que les dejé, ¿eh? ¿Lo ven ahí? Las clases son las clases del eh, 7 de enero, 14, los capítulos son clases. La clase del 7 de enero, la clase del 14 de enero y la última clase del curso, que es la clase del 17 de marzo.
siempre de 1976. ¿Mm? La última clase, que es la del 17 de marzo, es el puente que conecta con este curso, que no sé si fue el año siguiente, a ver. Sí, justo fue el año siguiente, pero no estaba seguro. Ah, no, no fue el año siguiente, fue el siguiente, que se llama Seguridad, Población y Territorio. ¿Lo ven ahí? Y de ahí, en realidad, yo le soy sincero, podíamos hacer todo el curso entero porque es apasionante. Pero bueno, tal vez leemos la primera clase nomás. La clase del 18 de enero de 1978. Hay otro curso que se llama Nacimiento de la Biopolítica, que también es riquísimo. No les puedo dejar todo, es posible. Eh, pero estos que les estoy diciendo sí se los dejé ya para leer. Les dejé de este que se llama Historia de la Sexualidad. ¿Ven ahí? Tiene este es Historia de la Sexualidad uno. Se llama La Voluntad de Saber. De este se arrepintió y cuando escribió La Voluntad, Historia de la Sexualidad 2, dijo que todo lo que había dicho acá se arrepentía de todo. Pero el último capítulo es muy bueno, se llama Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida. Y ese es el que quería que leyeran, que es al final de todo. Está todo roto el libro. Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida. Mm. Y les dejé una conferencia. Les conté que fue a Brasil. Bueno, en el año 1981, creo, dos, a ver. No, me confundí. Porque fue dos veces a Brasil. Una vez fue a Río y la primera vez fue a San Pablo. Y esta es en San Pablo. En el año 1976, yo me muestro así, pero les dejé algo más lindo que esto. Yo tengo una fotocopia horrible. En el año 1976 va a San Pablo y da unas conferencias, ¿sí? Y justo coincide con, con el curso de Defender la Sociedad, mismo año. Y en San Pablo, estas conferencias que da se llaman las redes del poder. Y bueno, es un esquema muy, muy corto, pero muy ilustrativo, de, que resume todo, digamos, sobre, sobre esto de lo que vamos a hablar ahora. Eh, Estoy pensando si les dije algo más, pero creo que no. Bueno, si me acuerdo les digo. Tengo textos a Foucault hasta en la sopa. Eh, Ustedes tienen, en principio, para arrancar el primero de marzo, no, del 7 de marzo de 1976. En el link es a ver de los primeros que aparece. Miren, es este. Les muestro la pantalla para que se vean, pero es lo que les dejé. Si están viendo la pantalla, les digo, este que está acá, que acabo de entrar, esta chica se llama Graciela Pozzi, yo no la conozco, pero, pero el texto está muy bien, es un resumen de... Biopoder. Sí. Sí, es un resumen. Cuando se escribió este texto, no estaban los cursos de Foucault, estos que les estoy comentando. Por eso en las citas no aparecen nunca, pero los conceptos son los mismos. ¿Está bien? Eh, Está muy bien escrito, se ve que muy bueno porque lo entendía perfectamente sin ningún curso. Yo no hubiese sido capaz. Bueno, tampoco yo soy una referencia, ¿no? Y después, les quería decir algo más. Em, Acá, cuando les dejé los textos para Foucault, acá está. ¿Ven este que dice defender la sociedad? Ese es el texto del primero que les acabo de mencionar. Y acá está clase del 7 de marzo, de enero, del 14 de enero y del 17 de marzo. La conferencia, que es esta que está acá, ¿ven? Y el libro de Historia de la Sexualidad, el capítulo 5, Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, que acá les indico la página, ¿ven? Y después, acá está el texto Seguridad, Población y Territorio, de 1978, del cual pues yo les voy a indicar, pero en teoría sería la primera, o en todo caso la primera y la segunda clase. ¿Está bien? El que ustedes deberían tener a mano sería este, el primero ahora, Defender la Sociedad.
¿Les parece? Yo les digo tener a mano porque si yo no las veo, si no. Y algo re importante es que a partir de Foucault aparece una nueva forma de pensar que se llaman los pensadores biopolíticos. Y acá tenemos dos para leer, que son Roberto Espósito y Giorgio Agamben, entre los múltiples pensadores que tienen como eje a Michel Foucault y su forma de abordaje. Algo con lo que él no sé si hubiese estado de acuerdo porque justamente lo que no quería era crear un marco teórico. Los rechazaba por sentirlos dogmáticos, únicos, totalitarios y formales. Pero bueno. Eh, no sé si nadie, Camila, ¿lo tiene en el texto a mano? Así si yo hablo, yo sé que lo están leyendo. Y también necesito saber eh, si van a la página 20 del PDF, del libro, ¿qué leen? Porque no sé si tenemos la misma versión. Espero que sí. ¿Por dónde empieza la 20? Siempre tengo problema con las versiones. Momento que se me tiró la compu. Bueno, bárbaro. ¿Y vos, Camila? ¿Lo tenés abierto? Sí, ahí lo estaba abriendo. Muy bien. ¿En qué página arranca me dijiste? A ver, en la primera página que tenés. La página ¿Qué página es? Defender la sociedad. Sí. La segunda es la advertencia, la tercera el curso del ciclo lectivo de 1975 y 1976. Bueno, la siguiente, ¿qué página es? Clase del 7 de enero de 1976. No, sí, pero ¿qué página tenés en tu libro? Ah, 60. ¿60? Ah, qué cagada. Empieza en la 57. Buah. Eh, ¿Cómo puede ser? El primer link. No, sí, estás bien con el texto. Tenés razón. Ah, no, pero abajo del 56 y 58 hay números. Mirá, empieza en la 15. ¿Ves la 15? ¿Sí o no? Ya lo vi en chiquitito. Ah, claro. Ese 60 no sé qué es. Si hasta la 20 no arranca el curso, anda a la página 20. Nadia, ¿vos ves la pantalla mía o no? No, no estás No, compartiendo pantalla. ¿Eh? No estás compartiendo pantalla. No, a mí. Si me ve a Ah, mí, como se dijo que se le tildó la computadora. no, pero tengo el teléfono y la compu. Claro, o sea, ¿vos a mí me estás viendo? Sí, a vos te veo. Ah, vos, menos mal. Pues entonces comparte el texto, pero el texto no lo tenés. Estoy acá tratando de abrirlo y quedó. Bueno, lo pongo acá. Yo porque me gusta verlas, porque si no las veo es como que. No, voy a hacer Ahí así. voy. Ya está, ya está, ya está. ¿Pudiste? Sí, sí, ya está. Ya Ah, está, re no bien, me dale. dejaba entrar al WordPress. Ah, bueno.
Bueno, avísame cuando entres, cuando lo tengas y yo arranco. Además, porque si no les hago leer así, yo se los cuento, lo que pasa es que se me cansan. Yo lo puedo ver de memoria esto. Ya estoy. Bien, ¿vas a la página 20? Dale, ya estoy ahí. Bien, también la idea es que yo lo empiece con ustedes y que lo puedan seguir solas, porque a partir de ahí les empieza a funcionar el cerebro. O sea, les empiezan a generar dudas, se empiezan a ordenar. ¿Qué dice? Dice, voy a decir lo siguiente, dice Foucault. ¿Ven ahí en el primer párrafo? Desde hace 10 o 15 años, lo que se manifiesta es la inmensa y proliferante criticabilidad de las cosas, las instituciones, las prácticas, los discursos. Fíjense que trata de ser muy amplio al hablar. Y lo que está viendo es cuando dice de hace 10 o 15 años, piensa que si es el 76, 10 años para atrás es 66, 15 años para atrás son los años 60, prácticamente. Entonces, ¿qué ve que está pasando? Que encuentra que hay muchos movimientos sociales que no son puntualmente marxismo ortodoxo, que está peleando por la lucha de clases y que está criticando un poco todo. Por eso dice, las cosas en general, las instituciones, las prácticas y los discursos. ¿Ven? Eh, y las críticas no son críticas que parten de otros grandes formatos teóricos. Dice, no es que es el marxismo que está criticando el capitalismo, o se va a meter con el psicoanálisis, que yo no lo manejo tan bien, pero él más abajo dice, no digo que esas teorías, habla de, ¿cómo decirlo? De pequeños saberes eh, que están criticando, así dice, que están criticando tanto al psicoanálisis como al marxismo, como al liberalismo, ¿sí? Y el lugar de la crítica no es otro gran saber, no es que hay una nueva teoría que está recorriendo el mundo y que se impone como si fuese Jesús y la verdad, ¿no? No hay un dogmatismo, sino que son críticas que, él va a decir, provienen de teorías locales y más puntuales, pero no por eso. Espera que se me está acabando la batería. Un segundo. Ahí está. Decía, críticas que provienen de teorías locales, más puntuales, pero no por eso menos teóricas. Es decir, eh, pequeños razonamientos que pueden explicar discursos, instituciones de otra forma y que no necesitan un gran paradigma que las respalde. Este es el periodo también que coincide con el libro de Kuhn, ¿se acuerdan? Thomas Kuhn, Estructura de las Revoluciones Científicas, el de los paradigmas, lo tuvieron que leer para pensamiento científico, ¿no? Bueno, ese libro de Kuhn es del año 1964, coincide con esta época, y donde Kuhn decía, bueno, cuando las teorías, las grandes teorías, no son capaces de explicar todos los acontecimientos, empiezan a haber un montón de anomalías que van a hacer caer el gran paradigma, y Kuhn dice, ¿por qué? Porque va a aparecer un nuevo paradigma que va a reemplazar al anterior y va a explicar todo. Pero Foucault no habla Sí, de... Sí, hablaba como de cinturones, ¿no? Que se sí, iban cambiando y se iban rompiendo lo- los paradigmas. de anillos creo que Ah, hablaba. sí. Mm. Entonces le decía, cuando un paradigma cae, decía Kuhn, es porque llega otro. Y claro, él pensaba, si cae el capitalismo, si cae el marxismo, bueno, ¿cuál es el nuevo paradigma? Pero Foucault no está pensando en nuevos paradigmas, sino solamente en el cuestionamiento de los grandes teóricos. Claramente se la está agarrando con Freud, se la está agarrando con Marx.
Y nos va a hablar Foucault de lo que él llama una revolución, escuchen, una revolución de los saberes sometidos, así lo llama. Es muy importante porque aunque esto parezca menor, esto es lo que empieza a dar cuenta de su forma de pensar y empieza a ordenar eso que vos viste, Camila, como bastante en la nebulosa que, por ejemplo, ¿qué fue lo que me mencionaste antes? Sin, afirmándomelo, pero así como con titubeos, pero te lo ordeno ahora. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿De qué? ¿De Foucault? ¿De la cárcel? ¿De qué? Sí, después de la cárcel me dijiste otra cosa. Ah, de la educación, Sí, que ¿qué te dijiste? decía que no sé, no entendía por qué no le cerraba la educación si él afirmaba que se tenía que reeducar la gente, se tenían que reeducar los marginales, encerrándolos y volviéndolos Ahí está, los marginales. Esa era la conservadores. palabra. Esa era la palabra. Hablaste de los marginales. Cuando él empieza a hablar de que lo que ve en el mundo es una constante, digamos, cuestionamiento de los grandes saberes por parte de los saberes sometidos, está poniendo a eso que, por ejemplo, vos llamaste los marginales como en el centro de la atención, como el actor, como un rol protagónico. ¿En qué sentido? Hay saberes marginales pero no marginales. Vamos a decir con Foucault si quieren, no sé si lo diría así, pero creo que lo probaría. Hay saberes marginados y por eso son marginales, porque están marginados, porque hay otros saberes más importantes que se han impuesto como discursos de verdad y que han sometido a los pequeños saberes a un rol, no les diría menor, sino totalmente eh, de- desdeñable, no válido para explicar nada. Justamente entonces, cuando habla de estos pequeños saberes que son saberes sometidos, los va a definir en la página 21, en la tercera línea, dicen, viene a producirse, la primera línea, vimos producirse lo que podríamos llamar la insurrección de los saberes sometidos, ¿ven? Y por saberes sometidos entiendo dos cosas. Por una parte, quiero designar contenidos históricos que fueron sepultados, enmascarados en coherencias funcionales o sistematizaciones formales. ¿Qué significa enmascarados en coherencias funcionales o sistematizaciones formales? Saberes que o bien son rechazados, y no, eso que vos haces no sirve para nada, eso no existe, estás diciendo cualquier cosa, eso no tiene ningún tipo de coherencia, o que fueron funcionales o incorporados a lo que él llama sistematizaciones formales. ¿Qué son sistematizaciones formales? Es la ciencia. Esa es la ciencia, que es un conjunto de saberes ordenados y propuestos en sistemas educativos a la sociedad como la verdad. Entonces, los pequeños saberes están sometidos porque o son marginados, o son enmascarados, o son recepcionados y, por lo tanto, neutralizados. ¿Mm? Eh, Más abajo dice, y simplemente, solo, ven ahí que donde dice, y simplemente porque, y a partir de, solo los contenidos históricos pueden permitir recuperar el clivaje de los enfrentamientos y las luchas que los ordenamientos funcionales o las organizaciones sistemáticas tienen por meta justamente enmascarar. Es decir, Foucault dice, si nosotros liberamos esos pequeños saberes, vamos a terminar, digamos, de hablar siempre de lo mismo para empezar a hablar de otra cosa. Porque si no, vamos a estar todo el tiempo hablando de la lucha de clases. Pero de lo que se trata es de recuperar estos pequeños saberes que nos alejen del permanente enfrentamiento en los grandes sistemas ordenadores. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Ahora voy a dar ejemplos igual. Eh, lo de ahora. ¿Qué tipos de saberes son los saberes sometidos? Bueno, él habla de dos tipos de saberes. Esto está en la página 21, abajo de todo, se los digo. Uno son lo que él llama saberes prácticos y otros son los saberes teóricos menores. ¿Mm? ¿Qué es un saber práctico? Bueno, ¿se imaginan a qué voy o no tienen ni idea? Pregunto porque tal vez saben y sí, yo sé es esto. No. Bueno, él llama saberes prácticos a los saberes que va a ser de la gente, que son saberes que no tienen rigurosidad científica, saberes que no se enseñan en los grandes institutos que son lugares de encierro y de disciplinamiento. ¿Mm? Saberes, Sería la calle, ¿cómo? sería lo que llaman la calle, tipo esos aprendizaje de calle. Por supuesto, no tengan la menor duda. Claro que es la calle, sí que es la calle. Pero ¿qué pasa con el saber de la calle? Ahí empezás a asociar cosas, o sea, porque rápidamente decís, claro, cuando te dicen esto yo no lo aprendí en la facultad, esto me lo enseñó la vida, qué sé yo, no sé. Pero bueno, más allá de que esto me lo enseñó la vida, tal o cual cosa, hay oficios, hay prácticas, ¿sí? Que no por no ser lo que se llama científicas, no pueden tener carácter de verdad, porque él encuentra en la ciencia un aplacamiento de esos saberes. No es que la ciencia no sea verdadera, pero la verdad no existe, esto lo toma de Nietzsche, sino que es una construcción. Lo que hoy puede ser verdad puede dejar de hacerlo mañana. Entonces, un saber práctico, por ejemplo, qué sé yo, es el señor Miyagi, no sé, ¿lo ubican el señor Miyagi? El de Karate Kid. Sí, Bueno, o viste, por ejemplo, ¿vieron Kill Bill, Pei Mei? sí. Bueno, tenés Camilo tampoco, viste Kill Bill. Bueno, un saber, un vaquiano, ¿qué es un vaquiano? ¿Viste el tipo que decís, ¿cómo hago? ¿Cómo hace tal cosa? Bueno, vos miralo. Miralo porque nadie no lo explica, pero vos mira cómo lo hace y vas a aprender. Es la única forma de aprender, mirándolo. Lo más parecido sería un oficio. ¿Cómo aprendes a poner un aire acondicionado? Vas con el ayudante, vas a ver el otro cómo lo pone y aprendés de las 1500 técnicas de lo que te puede pasar, tips, vamos a decir, de cómo hacerlo, o cómo cambiar una goma, o mil cosas que se te ocurren de cómo hacer, que no son saberes. No creo que Foucault esté pensando en esto, pero son saberes prácticos, no tienen rigurosidad científica. Este, pero que conllevan, digamos, esos saberes, como son marginados, un menosprecio para con esas personas. No es lo mismo ser el doctor, ¿correcto? Que ser el pintor, ¿no? O el durlero, o el constructor, el albanil. Em, los saberes teóricos menores, eso es un saber práctico, los saberes de la gente, los saberes que él llama sepultados. Hay una linda, un lindo documental de un arquitecto que justamente no es arquitecto en Bolivia, que se llama Cholet, que viene de Chalet, pero se puso Cholet con T, que interviene edificios en Bolivia, en La Paz. Muy bueno, que habla de esto, es un saber práctico, pero súper interesante, donde muestra un montón de rituales de sociedades locales que están alejadas de lo que sería lo que nosotros entendemos como primer mundo, las luces, en donde hay otro tipo de prácticas, obreros de la construcción que hacen una fogata
y rezan a algún espíritu antes de que empiece la construcción, qué sé yo, no sé. Y cosas que, prácticas, discursos que no tienen nada que ver con una ciencia formal que se enseña en una universidad. Y saberes teóricos menores son, escuchen, saberes que tienen teoría, que tienen un desarrollo, pero que son rechazados por la ciencia. ¿Quién es la ciencia? La ciencia es la revista, la ciencia es el consejo de sabios que te dicen qué paper sí, qué paper no, qué tema tiene pertinencia en el Congreso. La ciencia es el Congreso, cualquier ciencia, ¿no? El Congreso de Arquitectura, el Congreso de los Abogados, de los Politólogos, el Congreso de los Psicoanalistas, el Congreso de los Médicos, de las diferentes especialidades médicas, psicología. ¿Vieron todos esos congresos? ¿Quién los organizan? Los congresos los organizan justamente eh, los dueños de la ciencia. Y si uno no pertenece al mainstream de los dueños de la ciencia, es marginal. Porque no es que es marginal, es marginado. Por ejemplo, yo quiero presentar un seminario hace años en la facultad y como no conozco a los dueños de la ciencia, que básicamente son los dueños, los que gobiernan las instituciones, desde donde se dicen cuáles son las verdades, el seminario nunca va a estar aprobado. Y bueno, va a ser siempre un saber menor. Me da bronca, pues está buenísimo, pero no puedo hacer nada. ¿O qué tendría que hacer? Hacerme amigo. Esa es otra práctica u otro saber que nos enseña cómo hacerte amigo de tal o cual para pasillear, cabildear, digamos, tener cintura, cosas que nos explican, pero que son prácticas que generan relaciones de poder y dominación. Bueno, estos saberes teóricos son saberes considerados menores porque son rechazados por la ciencia, pero tienen desarrollo. Un ejemplo perfecto, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos la homeopatía, clásico. Ejemplos abundan, ¿no? ¿Ustedes fueron alguna vez un médico que no es el médico, sino un médico o la médica homeopática? Sí, obvio. Pues vos decís obvio, pero no es obvio. Como acupuntura, todas esas cosas. Bueno, la acupuntura. ¿Hay una materia acupuntura? No hay. Acá no, pero en China, como es medicina china, yo creo que sí hay. Yo creo que Muy bien. Esa es otra terminología que tiene que ver con los grandes y los pequeños saberes. ¿Por qué a la medicina china la llamamos China y a la medicina europea la llamamos medicina? ¿Se entiende? Porque tiene que ver con un posicionamiento de un discurso que se pretende verdadero. Todo el conflicto que viene de la mano de la vacuna rusa, la vacuna china o la vacuna, responde a este mismo tipo de lógicas, ¿no? Hay una ciencia que es la verdadera, hay una revista que es la que comparte la comunidad científica, y si prácticas X no aparecen en lo que quienes gobiernan consideran el lugar donde se expresa la ciencia, esas prácticas o esos saberes no tienen rigurosidad, no tienen validez, no tienen veredicción y por lo tanto generan un tipo de, escuchen lo que voy a decir, ahora es complejo, un tipo de ejercicio de poder que carecería de legitimidad. ¿Por qué? Y porque no está basado en el expertise. Digamos, la denuncia de envenenamiento, para ponerlo bien claro, por la vacuna rusa, tiene, si quieren, este trasfondo de que hay una ciencia y hay una no ciencia. La medicina china no es medicina china. ¿Siguen? Yo, de hecho, tenía una alumna que le preguntaba en un examen en otra materia por qué la ciencia es ciencia y el marxismo no es ciencia. Esa era la pregunta del examen. Y ella me decía, pero era china mi alumna esta, ¿eh? Eran muchos alumnos, pero tenía una que era china. Y en la mitad del examen me levantó la mano, fui y me dijo, lo que pasa es que en mi país esto es ciencia. Entonces yo le dije, bueno, vos respondela al revés. Le dije. ¿Me entiendes, no? Porque claro, ella tenía razón. Lo que era ciencia en China, digamos, no era ciencia acá. Y claramente cuando uno ve el juego geopolítico y las disputas por quién dice la verdad, hay
una disputa por el poder que viene de la mano de qué cosa, del conocimiento. ¿Mm? Entonces, el médico, y te pasa, porque te pasa en la sociedad, ¿fuiste un médico? No, fui un homeopático. No, anda un médico bien. ¿Y qué es anda un médico bien? Anda un médico bien es la marginalización de la homeopatía como una ciencia o como un saber ordenado capaz de dar respuesta a determinados tipos de situaciones. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pretenden las ciencias? Como son unos discursos totales, dogmáticos, como decíamos al principio, pretenden dar respuesta a todos los acontecimientos. Así también en el marxismo. Todo se explicaba desde la lucha de clases, si no, no tenía sentido. Entonces, si hay algo que no encaja, tiene que encajar de alguna forma. Y si no encaja, está mal. Desde este mismo punto de vista, Bueno, eh, sí, pero ya está obsoleto el paradigma. ¿Mm? Si queda como una parte fuera que no se puede explicar o que no encaja con el paradigma, es porque ya está obsoleto el paradigma. Bueno, eso lo puedes inscribir en lo que dice Kuhn con la lucha de las estructuras científicas por ver cuál es la predominante. Y Foucault lo que dice es, en un momento más adelante lo va a decir, ojo, no es que estos discursos únicos, totales, formales, unitarios, no sean capaces todavía, de hecho lo son, de explicar un montón de cosas. Sí que lo son, claro que lo son. Lo, lo que pasa es que la arrogancia de pretender explicar todo es aquello ante lo que nosotros tenemos que rebelarnos, ante esa arrogancia. Por eso habla de que lo que tenemos que generar es una revolución de saberes sometidos. Por eso él va a encontrar en su vida como exótico todas las cosas que pasan en países de lo que nosotros, para nosotros es nuestra cotidianidad, pero para Europa es, o Estados Unidos es el tercer mundo, en donde hay prácticas distintas que le llama la atención. Por eso apoya la revolución iraní, porque veía algo distinto y más allá que después, vamos a decir entre comillas, se llevó un fiasco y fue muy criticado, él ahí advertía como el nacimiento de algo nuevo, distinto a todo lo que estaba acostumbrado, porque estaba un poco cansado de ese agobio, ese hostigamiento. De hecho, nosotros tal vez les diría algo, no lo podemos advertir tanto en Argentina, porque en Argentina los discursos no son tan formales, ni tan unitarios, ni tan rígidos. Hay muchas líneas de fuga, hay muchos programas encontrados, encontrados significa que están en disputa, versiones de la historia distintas, pero por ejemplo yo estuve 2 años en Francia, el dogmatismo es muy fuerte, en el sentido de que es difícil pensar diferente, eh, pensar diferente, vamos a llamarlo, es difícil. Hay como una corriente que te lleva puesto. Entonces, el loco es más loco en Europa que en países no europeos. Para Europa occidental, ¿no? ¿En qué sentido más loco? Claro, que hay, eh, o perteneces si tienes tu número de documento y tu tarjeta y tu credencial y estás totalmente inserto en el sistema y cumplís un rol, o sos totalmente marginado y encerrado como marginal. Y acá como funciona no tan bien, nos permitimos algún tipo más de este, pensamientos laterales, ¿no? De hecho, Argentina es muy famosa por terceras posiciones, posiciones alternativas, recibir teorías extrañas. Bueno, no solo Argentina, en realidad, mentira. Bueno, no, entonces para terminar decía, un saber decía, es, por ejemplo, el de la homeopatía, la acupuntura, la medicina china, todo eso sería la no medicina formal, ¿no? No hay facultad para todo eso y es un conocimiento teórico súper desarrollado. Después está todo lo que se refiere a los astros, ¿vieron? Súper desarrollado. Por supuesto que hay prácticas capitalistas, digamos, que lo deterioran un poco. Clásicamente sabemos el horóscopo, ¿no? Pero bueno,
eso no tiene que, digamos, afectar otro tipo de desarrollos que pueden tener mucha validez, ¿no? Este, no sé, fascinación por culturas ancestrales, el calendario maya, qué sé yo, no sé, las cosas que se imaginan. Otros, otro tipo de relación también se da entre saberes menores teóricos muy sometidos, como por ejemplo el enfermero. Fíjense que a propósito estoy diciendo todo masculino porque después está dentro de todos estos grupos la lucha de la mujer por liberar la feminidad dentro de una sociedad heteronormativa. Ese es otro tema. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la enfermería? Es un saber menor respecto a la medicina, ¿no? Lo mismo le pasa eh, al agrimensor respecto al ingeniero, qué sé yo. Mira, no, no, llegó el ingeniero. O al traumatólogo respecto al kinesiólogo. ¿Conocen esto que les digo? No, si no lo dice el traumatólogo, yo no puedo hacer nada. No, ahora va a venir el ingeniero porque el agrimensor, bueno, sabe, pero no tanto. Finalmente el ingeniero le termina preguntando al agrimensor, che, Carlos, ¿se puede hacer esto? No, señor, le va a decir, se le va a venir toda la pared abajo, no lo haga. Ah, bueno, listo, no, no lo hagamos. ¿Y por qué le pregunta al ingeniero agrimensor? Y porque sabe más, porque tiene un saber práctico, que no lo aprendió en la facultad, pero ya hizo 8.500 obras y ya sabe lo que va a pasar. Si sigue cavando para abajo, se le va a caer la pared. Que no siga. Y yo le dije, patrón, que no siga, se te vino abajo la pared. Y con el enfermero pasa lo mismo. Vieron que está la relación paciente, enfermero, médico. Y están mucho más cercanos el enfermero del paciente que el médico. El médico llega de afuera, mira, mira planillas, mira papeles, no mira a sus pacientes, no le importa lo que digan los enfermeros, ni que le cuenten de lo que pasó, y toma decisiones en base a este, resultados químicos, si quieren. Y cuando uno es enfermero, no tiene el mismo estatus que ser doctor, ¿cierto? Yo cuando le dije a mi mamá que iba a ser politólogo, se quiso matar. ¿Por qué? Justamente porque, claro, ¿qué es esa carrera? Que no existe. Cuando le dije que iba a estudiar Derecho, como que le volvió el alma al cuerpo. ¿Y eso qué significa? Bueno, que hay una preponderancia o de una mayor importancia por las carreras que nosotros vamos a llamar clásicas, que son en algún punto los dueños de la verdad. Bueno, ¿se entendió todo esto? Mm, Sí, profesor. eh, justamente con el derecho, están ahí, ¿no? Pero no veo ninguna, espero que estén. Eh, Foucault, páginas 22-23. Estas páginas 22-23 son fundamentales, no es que las voy a leer, pero les diría que son fundamentales. Al conjunto de todos estos saberes, saberes prácticos, saberes teóricos, todos saberes menores. Por saberes estamos hablando de pequeñas ciencias, si quieren, ¿eh? A este conjunto de saberes teóricos y prácticos sometidos, en su conjunto, todos acoplados uno a otro, los va a llamar genealogías. ¿Sí? Genealogías. Y él dice que en estas genealogías se esconde la lucha por el establecimiento de la verdad, digamos. Lo que tienen que hacer las genealogías es liberar a la verdad del sometimiento al que las ciencias las tienen aprisionadas. Liberar los conocimientos. ¿Sí? En la página 22, al principio, en la tercera línea, dice: en el dominio especializado de la erudición, es decir, en la ciencia, lo mismo que en el saber descalificado de la gente, yacía la memoria de los combates, la memoria precisamente que hasta entonces se mantuvo a raya. Es decir, que unos dominaran los conocimientos hacía que los pequeños saberes se mantuvieran a raya, ¿correcto?
Y más abajo dice, esas genealogías como complemento del saber erudito y del saber de la gente, solo fueron posibles, inclusive, solo pudieron intentarse con una condición. Miren, que se eliminara la tiranía de los saberes englobadores. Miren, fíjense que llama a las ciencias tiranía de saberes englobadores, con su jerarquía y todos los privilegios de las vanguardias teóricas. Es decir, que está afirmando que las grandes ciencias, con sus, mm, digamos, profesores y maestros, eh, tienen privilegios, tienen cierta jerarquía por sobre el resto, y a partir de contar con privilegios autoconstruidos y con cierta jerarquía, para decirlo más adelante, ejercen un poder que viene de la mano de conocer la verdad. Y es esa la verdad, esa es la verdad la que te permite tomar decisiones. Lo que estuvo pasando últimamente con el gobierno de la ciencia respecto de las ciencias exactas, en cuanto al virus, ¿vieron? Y cuando el presidente dice yo me voy a rodear de expertos y voy a hacer lo que los expertos me digan, y llama a unos expertos y no a otros, con esto no quiero convalidar, qué sé yo, teorías locas como negacionistas, lo que estaría haciendo es enalteciendo algunas ciencias por sobre otras, o algunos saberes más importantes por sobre otros. Con esto no estoy invalidando los saberes de los expertos, pero sí también advertir que también ahí hay una lucha. Foucault no creo que se opusiera ahora a que vengan expertos a decir qué les parece, porque no es el mismo régimen hoy que el que había en los años 60, en donde no se podía cuestionar. Hoy cuando hay un conjunto de expertos que se juntan porque saben que la ciencia está en permanente construcción y la posibilidad de admitir nuevas teorías está mucho más abierta que lo que era antes, claramente, ¿no? En ese momento era incuestionable. De hecho, por ejemplo, si un alumno me ponía, la vez pasada una alumna me escribe, profe, yo le puedo decir lo que yo pienso, porque yo le voy a dar una teoría, me dice, y yo se la quiero poner en el examen. ¿Y yo qué le tengo que contestar? No, vos tenés que repetir lo que yo te pregunté. Yo le dije, mira, vos demostrame que leíste, con eso me alcanza, después escribí lo que quieras, porque yo no te voy a cortar las alas de la inspiración. Tal vez escribís algo que considero que es una pelotudez, pero tal vez es un descubrimiento asombroso, qué sé yo, no sé. Eso en otro tiempo hubiese sido ni se le hubiese ocurrido al alumno preguntármelo. Y algunos profesores te dirían no. Bueno, allá cada uno. Y Bueno, pero esta revolución de inclusión también, eso de escribir con la E, o sea, bueno, el debate. ¿Qué al quisiste decir con eso? principio se bochaban todos los exámenes o ni los corregían los que ponían con E, porque No sabía. ¿Sí? sí, sí, hubo toda una revolución, no sé, en Instagram y esas cosas que subían como de que habían hecho parciales o cosas con E y que el profesor ni se las leía, o sea, depende de cada... Bueno, es interesante lo que decís. Yo no estoy ni al tanto, pero va de la mano de esto que estamos hablando. Si vos lees la declaración de lo que sería la Academia Francesa de Ciencias, de Letras, cuando hace ya 2 años, creo, tuvo un pronunciamiento sobre el lenguaje inclusivo, va en este sentido. Vos, yo lo tengo, después se lo voy a buscar. Los miembros de la academia, que son como los dueños del vocabulario, los dueños de las palabras, no es menor, si vos las veías en la foto, tenían el más joven 90, no estoy exagerando. Y la declaración fue, todo esto del lenguaje inclusivo, resumo, es una aberración. Eso fue lo que dijo la Academia Francesa de Letras al referirse al lenguaje inclusivo, que es una lógica que se da en todos los países. Lo que pasa es que en la batalla de las formas, vieron que al principio dijo, hay una especie de revolución de los saberes, de las cosas, de los discursos, de las formas. Bueno, en la batalla por el lenguaje también se dan esas disputas por las formas de dominación y de sometimiento. Entonces, es natural que en una relación de dominación alumno-profesor, profesor-alumno, profesora-alumna, haya un rechazo por parte de lo que sea la autoridad, nosotros, acá, yo,
respecto de una innovación del alumno, porque ¿qué pasa? Estaría como de alguna manera cuestionando el saber mayor. Este, lo que tienen que tener los profesores tal vez es la humildad de saberse iguales que los alumnos y capaces de recibir conocimientos distintos. Yo recibo conocimiento de los alumnos a partir no de saberes teóricos muchas veces, pero sí de experiencias locales. Por ejemplo, lo que me estás contando. Qué sé yo no lo sabía. Miles de cosas me cuentan que yo recibo y después yo sería como al revés. Yo sería como, digamos, la gran ciencia, pero que acumula. Me pasan información y yo la incorporo para mis cursos. Lo que me gusta dentro de todo. Eh, bueno, y en un momento dice, llamemos, siempre el mismo párrafo donde estaba antes, si ustedes quieren, genealogía al acoplamiento de los conocimientos eruditos y las memorias locales. Eso es la genealogía. El acoplamiento, el rejunte, unos por encima de otros, de los conocimientos eruditos, que serían los saberes teóricos menores, y las memorias locales, que serían los saberes prácticos. Es lo mismo, saberes teóricos y prácticos menores, saberes locales. Bueno, las genealogías más abajo, dice en la misma página, son anticiencias. ¿Sí? Fíjense cómo va. Me interesaba empezar con este capítulo, porque podíamos haberle entrado por cualquier lado, porque acá es como que sienta las bases de lo que él quiere dar a entender cómo ve el mundo, ¿no? Las genealogías son anticiencias, y de lo que se trata cuando yo veo todas estas manifestaciones, Mayo, el Mayo francés, las revoluciones en los diferentes países, las independencias, las minorías, por ejemplo, sexuales, los negros, este, los movimientos indígenas, las independencias, todo lo que está viendo que está pasando en el mundo, él a todo eso lo llama más abajo en la misma página, la insurrección de los saberes. Ese es el título que le da a lo que sería el Mayo francés. Yo veo una insurrección de los saberes. De hecho, se vivía así, porque lo que estaba pasando era que se cuestionaban todas las prácticas. ¿Por qué yo me tengo que vestir de esta forma? ¿Por qué yo tengo que repetir la bolilla? ¿Por qué tenemos que sentarnos de frente y no podemos sentarnos en ronda? Eh, em, si ven, por ejemplo, ¿vieron el documental de Rock que está en Netflix? No sé si lo vieron. No. Bueno, ¿cómo se llama? Santolaya. No te entendí nada, Nadia. Repetí. Rompan todo. Ese, rompan todo. ¿Lo viste? No me lo recomendaron, lo tengo ahí pendiente. Bueno, yo no veo nada, pero como el rock me encanta, lo vi entero. No era más fuerte que yo. Entonces, por ejemplo, hay una banda en una época en Argentina, que es justamente este Santolaya, que eran hombres, estamos hablando de los 65, creo, 70, todos hombres que no se drogan, que estaba de moda drogarse, y que se juntan todos hombres en una casa y que cocinan y planchan y hacen rock. Entonces era, claro, era insurrección total de las formas. Y la gente, estamos hablando de la gente mismo dentro del mundo del rock o de lo que sería las organizaciones de la época en Argentina, estamos hablando del peronismo revolucionario y el marxismo revolucionario, y por supuesto lo que era la derecha militar y qué sé yo, nadie podía entender lo que estaban haciendo. ¿Qué hacen cuatro hombres encerrados en una casa, saliendo desnudos, cocinando? No son gay, porque por lo menos podíamos haberlos tildados de enfermos, pero no se drogan, los podíamos haber tildado de drogadictos, pero tampoco. Y lo que están cuestionando son todas las formas a través de unas prácticas a las que no estamos acostumbrados. Hombres que hacen rock, planchan, lavan la ropa y viven en comunidad. Este, Eso realmente era lo que vamos a llamar una insurrección de los saberes, ¿no? En el documental está en uno de los capítulos. Este, Creo que es la misma banda de este que hace el director Santolaya. No sé cómo se llama. Eh, bueno,
¿Contra qué es la revolución? Página 22. Ya terminamos la clase hoy, ¿eh? La revolución es abajo, ¿eh? No tanto contra los contenidos, abajo en la página 22. No tanto contra los contenidos, dice, los métodos o los conceptos de una ciencia, porque puede estar bien incluso, ¿eh? Sino una insurrección en principio, lugar, y en principio, no, en primer lugar, perdón, y ante todo, escuchen, contra los efectos de poder centralizadores que están ligados a la institución y el funcionamiento de un discurso científico organizado dentro de una sociedad como la nuestra. Es decir, no contra lo que la ciencia dice, sino contra los efectos de lo que la ciencia genera. ¿Entienden? No, no es que el marxismo no sea capaz de explicar muchas cosas, o el psicoanálisis, o el liberalismo, o las teorías de mercado. No, no, no nos vamos, o la medicina. Claramente, si tengo un cáncer, voy a ir y voy a hacer un tratamiento contra el cáncer y me va a curar. Pero sí contra el funcionamiento de ese discurso que genera cierto tipo de prácticas y de autoridades y de formas de pensar y de marginalidades. Porque ¿qué genera esto? Bueno, que la medicina china no, que el médico que está mal no, que el enfermero no, que la homosexualidad es una enfermedad. ¿Entienden todo esto? Que lo que vale es el deber ser, el derecho. Que si no se ajusta a derecho, está desviado de la norma y hay que encarrilarlo. No, pero puede ser así. No, no puede ser así, porque el derecho estipula que es de esta forma, no puede ser de otra. ¿Y pero qué pasa con esto? Bueno, debe estar mal. Corríjase, hágase justicia. ¿Entienden que hay un conjunto, digamos, como dice acá, no es tanto contra el contenido, sino, repito, sino contra los efectos de poder centralizadores que están ligados a las instituciones, el señor juez, el doctor, el profesor, el padre de familia, ¿entienden? Entonces, esa institución y el funcionamiento de esas instituciones están directamente ligadas a un discurso científico formal y unitario. Por eso ve con mucho agrado Foucault todo lo que sea alternativo. ¿Está claro todo esto que acabo de decir? En la página 23 va a preguntarse, ¿es el marxismo una ciencia? Y él dice que sí. Y como tal, tiene esa pretensión de verdad que tanto le está disputando a la gran ciencia que vendría a ser que yo, la burguesa, vamos a decir, en términos de capital trabajo. Entonces, él dice, pero claro, ¿qué quiere hacer el marxismo? Bueno, lucha para convertirse en aquello contra lo que lucha. Una ciencia única, total, formal, que sea capaz de explicar todo. De hecho, miren, en este momento estoy leyendo uno que se llama La Contra. Ahí lo pongo para que vean. Nada, se llama La Contra. Los enemigos de la Revolución de Mayo, ayer y hoy. Se llama el profesor Fabián Harari. Ediciones Razón y Revolución. Es una edición marxista, él es ultra ortodoxo marxista y para él la Revolución de Mayo es la historia de la lucha de clases. Pero como está escrita en el 2006, no ignora a todos estos autores y dice, Piña no sabe nada, Alperindongui se equivocó en todo, Foucault se equivocó en todo, los va nombrando a cada uno, pues está escrito ahora, el profesor, miren la parte que simpático que es. ¿Lo ven? ¿Lo ves? Si es maganudo. Es profesor de... Pero él te dice, pero yo soy marxista ortodoxo, te dice. Y todo tiene una aplicación marxista. Es interesantísimo igual porque te lo comes el libro, porque te cuenta quién es quién de la revolución, pero él ve todo en clave de lucha de clases. No hay otro tipo de prácticas, no hay otro tipo de dominaciones, no hay otro tipo de sometimientos. ¿Se entiende esto que digo? Entonces, finalmente se termina transformando en aquello que no quiere ser. Ojo, él lo dice consciente, digamos. Es no te puedes enfrentar con Fabián Harari, porque claramente vos hablas con Fabián Harari y te da vuelta como una media. De hecho, lo admirás, pero bueno, tiene eso. Eh, bueno, y entonces dice, eh,
Bueno, en la página 26 va a ser todo este planteo de qué pasa con el marxismo, si tenemos que plantearnos la cuestión de si el marxismo es una ciencia o no. Y él dice, bueno, la verdad que me importa poco, dice Foucault, digan lo que quieran. Él está viviendo una época en la que, mire, para que ustedes sitúense, el mayor exponente, el último gran exponente del marxismo que va a liderar las protestas del Mayo francés es Jean-Paul Sartre. ¿Lo conocen? De nombre por lo menos. Ni de nombre. Bueno, es un autor fundamental. Pero ¿qué pasa con Sartre? Sartre ya era viejo, su esposa es conocidísima, Camila, porque es Simone de Beauvoir, la primera feminista. Tampoco, bueno. Yo al final soy más feminista que vos. Seguramente. No, yo tiendo a creer que todas las mujeres son feministas, pero no debería ser así. Este, Jean-Paul Y no Sartre, todo el que dice que es feminista. ¿cómo? No todo el que dice que es feminista es realmente feminista. No, ni hablar. De hecho, yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella al revés, no es feminista. Digamos, rechaza el lenguaje inclusivo, no aguanta todas estas cosas, pero tiene algunas actitudes que la hacen más feminista que las feministas. Bastantes actitudes con su familia, con su forma de vida. Y un día se lo No, dije, para ¿cómo? mí acá el feminismo se empezaron a abrir en muchas ramas, o sea, lo que es el lenguaje inclusivo, lo que es esto, lo que es... Vos podés ser feminista y no ir a una protesta, no hablar con lenguaje inclusivo, todo eso, como que yo creo que también son formas como de vida que van... Claro, por eso yo tengo una amiga que fue a Brasil porque consiguió un trabajo con la familia y el marido quedó como amo de casa, vamos a decir, y ella es la protagonista. Y lo ven con total naturalidad, y digo, ¿ves, Brenda, que son la más feminista de las feministas? Le digo, está bien, yo te banco que no aceptes ser inclusivo, pero tu actitud de vida te está indicando otra cosa, y lo tomás con total naturalidad. Gaby se quedó cuidando a tus nenas y vos te fuiste a trabajar, y mudaron toda la familia por crecimiento personal. Tiene un alto cargo en una mega empresa, y bueno, y el marido, vos lo ves, sería lo machista, y asume con total naturalidad su rol en la casa. Son divinos, digamos. No piensan lo que hacen, lo hacen con naturalidad, lo cual es más admirable. Bueno, No. listo. Uy, son y 57. Bueno, eh, ¿pueden leer el texto? ¿Qué le voy a decir? Necesito que la clase que viene empecemos desde la página 26, que es fundamental. Pero yo les pido que lean la primera clase por lo menos. Para, un segundo. Yo no sé si voy a estar la próxima clase porque estoy con dolores de muelas. Tengo un turno para sacármelas el martes, que no sé si lo voy a reprogramar. Bueno, avisanos y si no lo hacemos otro día, ¿quieren? Sí, o sea, en principio es el martes el turno para sacarme todas las muelas, así que si es el martes no voy a estar claramente. Bueno, ¿vos podés otro día, Nadia, cualquier cosa? Sí, vayamos hablándolo. Vamos hablando. Sí, vayamos hablándolo y yo puedo ir acomodando algunas cosas. Bueno, escuchen una cosa. Esperen un segundo. Bueno, no se olviden que ya me dijeron que están trabajando con lo que tienen que escribir, ¿ok?